Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos en este día de martes y hoy vamos a compartir Jesús bendice a los niños y vamos a leer Lucas 18 del 15 al 17. Los niños no se tocan, los niños son inocentes, pero muchos padres no corrigen a sus hijos, muchos padres no vigilan a sus hijos, así de que estamos fracasando como familia. Los dejamos hacer lo que quieran, les damos todo con el cuento de que no, pues yo cuando era niño no tenía nada y ahora pues quiero que mis hijos tengan todo. No, preferible ser pobre y tener a Cristo y ser sencillo, humilde. Pero desgraciadamente muchos confunden la humildad con la pobreza. Y hay gente pobre que es muy orgullosa. Si nosotros somos sangrones, nuestros hijos van a ser sangrones. Tenemos que sembrar en nuestros hijos buenas actitudes, porque lo que sembramos cosechamos. A veces nuestros hijos se desvían y no estamos al pendientes. No somos amigos de nuestros hijos, no somos padres de nuestros hijos, somos extraños. Por eso los niños los dejamos que solo se eduquen. A la gente no le interesa estudiar la Biblia y qué es lo consecuente. Pues yo no creo. Y hay que mi hijo, ya él decidirá cuando sea grande. Sí, pero ¿dónde está la responsabilidad eh, de enseñar buenos principios, buenas actitudes, buenas cosas a nuestros hijos? Y sin embargo las familias se están dividiendo. ¿Cuántos programas vemos en televisión que siempre la llevan los niños? Las familias de hoy se están divorciando por cualquier cosita. Ya quieren su espacio. Y Jesús aún así bendice a los niños. Jesús quiere bendecir a los niños y la gente no permite que sus hijos vayan a Jesús. Aparte, pues, no los llevan. Bueno, eso de llevarlos a la iglesia, no. La responsabilidad de enseñarles la Biblia. A las personas no les interesa la Biblia, pues es un libro, me dicen muchos me han dicho, oiga señor, no lea la Biblia, cómprese un libro más interesante, ¿qué es más interesante? Siempre les decía, voy a comprar el libro de la Guerra de las Galaxias, voy a comprar un libro de Harry Potter para ver, ya lo plasmaron en una película y todavía quieren leer el libro. No, amigos, Dios quiere bendecir a tus hijos y esa bendición viene por medio de los padres. Pero si los padres no quieren arrepentirse de su pecado, no quieren hacer las cosas bien, desde el momento que, que alguien les hable de Cristo, enderezar el camino y decir, pues mis hijos están mal, yo estoy mal, reconocer todo lo que está mal y decir, pues voy a casarme, porque ya los matrimonios están todos, eh, ya nada más se juntan. Ya ahorita las familias se están formando de gentes abandonadas, gentes separadas. Ay, no me gusta esa muchacha. Oye, pero tengo tres hijos. Ah, pues vamos a juntarnos. Ah, ahora tomo el papel de papá de niños que yo no engendré. Y soy feliz y acepto. Pero aún así, parece que son muy felices. Pues están separándose las familias. Y la culpa,
todo es de los padres. ¿Por qué? Por no acercarse al Señor. Entonces vamos a leer, Jesús bendice a los niños en este capítulo de Lucas 18:15 y dice así: traían a Jesús, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Fíjense, los discípulos reprendieron a los papás. ¡Ey, no, dejen que sus niños se acerquen a Jesús! Háganlos para allá, cuídenlos. Entonces, Jesús llamándolos, dijo, llamó a los discípulos y les dijo, a los papás también, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nosotros ya somos adultos, pero debemos de aprender que Jesús está diciendo, si tú no recibes el reino de Dios como un niño, no vas a entrar. Como ese dicho que dicen, ay, el niño que llevo dentro. A veces somos niños, pero debemos de tener un gusto. Los niños cuando son impresionados vienen a cualquier cosa, vienen a cualquier espectáculo, vienen entusiasmados. De esa manera debemos de venir nosotros como padres a Jesús, contentos, gozosos, alegres, esperando lo que Dios ha prometido, la esperanza bendita de la salvación, la redención de nuestras almas, para irnos a escapar de todas las cosas que vendrán a este mundo, porque ya estamos viviendo el final. Y sin embargo, muchos no quieren entender. Cada quien tiene su religión, cada quien tiene su forma de pensar. Cuando la Biblia dice que tú debes de tener los pensamientos de Jesús, la mente de Cristo, eso muchos no lo entienden. ¿Cómo yo voy a tener la mente de Cristo? Sí. El Señor dejó en el Evangelio cómo vamos a vivir, cuáles deben de ser nuestras actitudes, cuáles deben de ser las formas de corregirnos para poder ser como un niño y recibir el reino de Dios. La salvación no es, si Dios quiere, lo que Dios quiera. Tienes que tomar una decisión. Yo quiero entrar en el reino de Dios. Vamos a leer ahora lo que dice Mateo 19, refiriéndonos a lo que está hablando Lucas, que va a hablar acerca de lo mismo, pero vienen palabras a veces diferentes. Entonces sigue. Mateo 19. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados, le presentaron unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Vean la forma en que lo dice. Y orara por ellos. ¿qué hicieron esto? Los padres llevaron ante Jesús a los niños y se los llevaron para que los tocara, para que los bendijera, para que orara por ellos. Y los discípulos les reprendieron, les dijeron, no, háganse para atrás, quítense ya. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Puso Jesús sus manos sobre los niños y los bendijo allí. Entonces, y se fue. Amigos, tal vez es muy atrevido decirlo, pero hay muchos niños que son bien perversos. Porque los padres pecan y sus hijos pecan. Cuando dice la Biblia que ante Dios se presentaron grandes y pequeños en el juicio en el gran trono blanco.
Van a presentarse niños, jovencitos delante del Señor. Va a ser terrible saber esto. También los pequeñitos, los pequeños, jovencitos, jóvenes de 15 años. Hay mucho joven cruel. No conoce el Evangelio. Como decía alguien, dice, cada quien es el arquitecto de su propio destino. Pero, ¿cómo vas a ir al cielo si tus padres no te enseñan? Te mandan a la iglesia a que oigas mentiras, engaños, la Biblia toda torcida. Los padres son responsables de leer la Biblia y decir, está equivocada a la iglesia donde voy. Porque aquí dice la Biblia, aquí dice Jesús esto. Entonces, vamos a lamentarnos mucho de esta situación. Jesús una vez le dijo a los discípulos, cuando le decían que echaban fuera demonios, dice, tú por Belcebú echas los demonios. Y Jesús les dijo, ¿y sus hijos por quién los echan? Dice, en el día del juicio, ellos los juzgarán a ustedes. En el día del juicio habrá mucho reproche de los hijos a los padres. Por tu culpa. Bueno, es una alegoría. Por tu culpa voy a ir al infierno. Porque nunca me corregiste. Por tu culpa voy a ir al infierno porque no me enseñaste. Así de fácil, amigo. Ahorita a los jóvenes les hablas y ellos no creen en Dios, tienen sus puntos filosóficos, sus argumentos. Y todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios debe de ser, bueno, no debatido. Debe ser expuesto ante la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esto está terrible. Vamos a leer Marcos 10, del 13 al 16. Habla exactamente de lo mismo. De Jesús. Dejen que todos los niños vengan a mí. A ver, es del 10 al 13. Marcos, fíjense, aquí voy a ver Marcos 10, del 13 al 16. Ah, es Marcos 10, del 13 al 16. Perdón. Jesús bendice a los niños. Tremenda bendición del Señor para los niños, algo especial. Y le presentaban niños para que los tocara, para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, a los papás. Viéndolo Jesús se indignó. Aquí viene esta palabra diferente, se indignó. No le agradó al Señor y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará a él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí dice otra acción que los tomó en sus brazos, los abrazó. Jesús ama a los niños. Jesús ama a tus hijos. Pero si tú te alejas de Dios, Dios se olvidará de tus hijos. Hay un versículo, se me olvidó buscarlo y ponérselos. Hay un versículo que dice eso. Si tú te olvidas de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Es terrible eso, amigos. Entonces tenemos que aprender
a bendecir a nuestros hijos. No nada más es decir, ay, unas bendiciones, que alguien ore por ellos. No, tenemos que encaminar a nuestros hijos, que enseñarles el camino del Señor. Cuando lees la palabra te endereza tus caminos desde... Si tú enseñas a tus hijos desde su infancia, cuando ellos crecen, ellos tienen que tomar su decisión. Pero si ellos se desvían del camino, que tus hijos se vayan a las drogas, que tus hijos se alejen del Señor, no quieran ir a la iglesia, llegará el momento en que ellos solitos regresarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue sembrada en sus corazones. Pero del niño aquel que no conoce a Dios, que no sabe nada de Dios, que vive pecando igual que sus padres, niños llenos de maldad, niños que son abusados y que su destino cuando crecen hacen lo mismo, porque eso les están enseñando, porque como los tratan, ellos tratan a los demás, cuando nosotros debemos de tener cuidado. Si amamos a nuestros hijos, debemos de corregirlos. Mucha gente ya dice, no, es que no les debes de pegar a los niños. No, la regla del Señor, con varita, órale, enderécese. Tú eres su padre y debes de corregir a tus hijos. No te debes de creer de las mentiras de Satanás, que dice que a los niños no se les pega, se les habla. No, sí se les corrige con la varita de corrección. Hay una varita y hay un lugar donde darles. Pero dice la Biblia también que no te ensañes con tus hijos, o sea, que no te llenes de ira por lo que hizo o por lo que lees y le des de más y él termine odiándote. Los niños deben de ser corregidos desde su infancia. Desde que nacen, el pecado está en nuestros hijos. Y si no les hablan de Dios, ellos van a crecer. A veces pienso, ¿por qué no les hablan de Dios los padres a los hijos? ¿Porque no tienen tiempo? Los padres deben de estar hablando de Dios a sus hijos. Oye, no le hablas a tu vecino, no le hablas a la gente en la calle, no predicas el evangelio. Cuando menos háblale a tus hijos. A ver, hijo, siéntate a la mesa, vamos a leer la Biblia. ¿Qué entendiste? Vamos a escribir. Voy a hacer preguntas. O sea, juega a la escuelita con tus hijos y les enseñarás muchas cosas. Y hablar con la verdad. Mira, el Señor destruyó a este pueblo. Mira, el Señor es juez. No vamos a mentirle a la gente. Dios es amor y siempre será amor. Y al final Dios me va a perdonar. Porque Dios decide y yo viví mi vida. No, te perdiste. Mucha gente se está perdiendo. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino. Pero angosto y estrecho. Angosto es el camino y estrecha la puerta para ir al reino de los cielos. Y tenemos que ir con nuestros hijos. Y todavía a tus hijos de grandes debes decir, hijo, no te apartes del camino del Señor. Hijo, enséñale a tus hijos el camino del Señor. Enséñale los estatutos, las reglas, el plan de salvación para que ellos sean salvos conforme a la palabra. Pero tú debes de ser un hombre firme en el evangelio. No importa que nos maten, no importa nuestra vida, tenemos que ser firmes. No importa morir. Tenemos que ser niños. Cuando entremos al reino de los cielos seremos como niños, hermanos, amigos. Seremos como niños los que estaremos con la boca abierta, viendo las impresionantes cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros las miremos. Cosas preciosas. Las cosas están difíciles,
tenemos un trabajo. Órale. Ya me evidenciaron. Bueno, amigos, hoy hablamos acerca de Lucas 18 del 15 al 17. Es un pequeño comentario, una pequeña enseñanza. Y a veces tenemos que ser duros, pero a veces tenemos que ser muy amorosos. Cuando nuestros hijos desobedecen, tenemos que tener mano firme. Cuando nuestros hijos están obedeciendo, tratarlos con amor y encaminarlos con ese amor al camino de Dios. Que tus hijos se interesen por Dios, que conozcan el Evangelio. Yo he visto muchos niños que se saben versículos de la Biblia y ponen ejemplos y da mucho gusto por esos niños. Pero hay niños, amigos, que como aquella vez que les conté que salí a la calle y estaba un grupito de niños como de 10 años, de 9, de 8, y pues estaban así, entonces ellos volteaban para todos lados y yo llegué, estaban ahí en una cochera y llegué, ¿qué están haciendo? O sea, fíjense, todavía yo de metiche, ¿qué están haciendo niños? Y luego ya conocí a uno, ¿qué estás haciendo? No, pues y el otro escondió el celular. Estaban viendo pornografía, hermanos, amigos. Y le pregunté, ¿de quién es el celular? Es del papá de él, dice uno. Dice, ¿qué es lo que traes en tu celular? Tus hijos están viendo cosas que no deben de ver. Se están pervirtiendo. Satanás quiere devorarlos. Y los niños son presas fáciles. ¿No han visto esos documentales donde los leones van y cazan al más débil? Nosotros tenemos que fortalecer a nuestros hijos, encaminarlos para que ellos caminen por la vida cuando caminen solos y que ellos enseñen a sus hijos y debemos amarlos. Hermanos, muchas gracias y bendiciones. Hoy espero les haya gustado este